En el corazón del Renacimiento italiano, en una época marcada por la efervescencia artística, los cambios políticos y el esplendor de la Iglesia, nació un niño que no sería recordado por su poder ni por su riqueza, sino por su fe inquebrantable y su amor por los más necesitados. Gaetano de Thiene vino al mundo el 1 de octubre de 1480 en la ciudad de Vicenza, al norte de Italia, dentro de una familia noble. Su padre, Gaspar de Thiene, conde y militar al servicio de la República de Venecia, murió cuando Gaetano aún era muy joven. La ausencia del padre dejó un vacío que sería llenado con el ejemplo firme, piadoso y lleno de ternura de su madre, María da Porto, quien fue la primera en sembrar en su alma el amor profundo por Dios y la sensibilidad por los pobres. Desde temprana edad, Gaetano se destacó no solo por su inteligencia, sino por su carácter pacífico y contemplativo. Mientras otros niños de su posición soñaban con conquistas, fiestas o poder, él se refugiaba en la oración y en los actos de caridad. La nobleza de su sangre no pesaba más que la humildad de su corazón. En lugar de buscar los honores de la corte, soñaba con servir al Señor en el silencio del anonimato. Esta inclinación lo llevó a estudiar Derecho Civil y Canónico en la prestigiosa Universidad de Padua, donde se graduó con honores a los 24 años en 1504. Su inteligencia era clara, pero aún más evidente era la pasión con la que abordaba cualquier asunto relacionado con la justicia y la dignidad humana. No tardó en ser convocado a Roma, el centro palpitante de la cristiandad, donde fue nombrado protonotario apostólico por el Papa Julio II. En este puesto, Gaetano tenía acceso a los más altos círculos del poder eclesiástico, rodeado de cardenales, obispos y diplomáticos. Era testigo de una iglesia poderosa, majestuosa, pero también herida por la corrupción, el lujo excesivo y la tibieza espiritual. Lo que otros celebraban como éxito, para él era motivo de tristeza. A cada banquete opulento le correspondía una fila de pobres pidiendo limosna a las puertas del Vaticano. En cada rito vacío, él anhelaba una oración sincera. No tardó en darse cuenta de que su camino no era allí, entre los mármoles del poder, sino entre los que sufrían en silencio. Conmovido por la distancia entre la Iglesia y el pueblo, entre la doctrina y el amor práctico, Gaetano comenzó a gestar una transformación en su interior. A pesar de estar rodeado de privilegios, renunció a ellos sin vacilar. En 1516, tras años de discernimiento, fue ordenado sacerdote, pero su ordenación no fue un acto social, ni un paso hacia mayores títulos, sino un compromiso radical con Cristo. Tardó años en celebrar su primera misa por la reverencia profunda que sentía hacia el sacramento. Ese día, entre lágrimas, ofreció no solo pan y vino, sino todo su ser. A diferencia de muchos sacerdotes de su tiempo, Gaetano decidió vivir de forma sencilla. Se unió a un grupo de laicos y clérigos que compartían sus inquietudes espirituales, el Oratorio del Amor Divino. Este grupo tenía como objetivo revitalizar la fe a través de la oración profunda y el servicio activo. No bastaba con predicar, había que curar heridas, alimentar al hambriento, consolar al enfermo, y así Gaetano comenzó a recorrer los hospitales, a limpiar las llagas de los leprosos, a sostener la mano de los moribundos y a acompañar a los desahuciados con una sonrisa que hablaba más que 1000 sermones. En sus visitas a los hospitales, fue testigo de un sufrimiento que pocos veían, no solo enfermedades físicas, sino el abandono espiritual de los más desfavorecidos. En Venecia, fundó un hospital para enfermedades incurables. Allí no solo se administraban remedios, sino que se ofrecía dignidad. Los pacientes no eran números ni cuerpos en decadencia, sino almas preciosas, amadas por Dios. Gaetano se inclinaba ante ellos como quien se inclina ante el mismo Cristo. El amor que ofrecía no era condescendiente, era profundamente humano y divino a la vez. Este sacerdote noble, que había renunciado a los salones de mármol y a los festines de los príncipes, comenzó a destacar en las sombras. Su nombre se susurraba entre los necesitados como una esperanza viva. Algunos lo llamaban el médico de las almas, otros el padre de los pobres. Y aunque su trabajo era silencioso, sus acciones eran profundamente revolucionarias. En un tiempo en que la Iglesia sufría una gran crisis moral, él representaba una luz encendida, una promesa de que la renovación era posible si se volvía a las raíces del Evangelio.
Pero Gaetano no estaba satisfecho con lo que había logrado. Sentía que aún había mucho por hacer. En su corazón, Dios seguía sembrando el deseo de una iglesia pobre con los pobres, de una comunidad sacerdotal que viviera según el ejemplo de los apóstoles. No podía quedarse cruzado de brazos mientras tantos sacerdotes vivían acomodados, mientras los templos eran ricos y las calles estaban llenas de hambre. Así comenzaba a germinar en su alma un nuevo sueño, una orden que devolviera al clero su pureza, su ardor misionero y su entrega absoluta. El camino no sería fácil, pero él no temía a las dificultades. Había nacido para servir y sabía que la providencia lo acompañaría hasta el final. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida a San Gaetano, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Gaetano? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Gaetano? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. El llamado radical. Fundación de los Teatinos y opción por los pobres. La semilla que Dios había plantado en el corazón de Gaetano comenzó a florecer con fuerza incontrolable. Su espíritu no encontraba descanso ante la tibieza espiritual que consumía a buena parte del clero de su tiempo. En Roma, donde la magnificencia de la iglesia brillaba con poder externo, Gaetano percibía un vacío interior. Las liturgias eran suntuosas, los altares resplandecientes, pero los corazones muchas veces estaban fríos, distraídos por las riquezas y el prestigio. Fue en medio de ese contraste hiriente donde comprendió que ya no bastaba con curar a los enfermos y socorrer a los pobres. Era necesario transformar desde adentro el corazón de la iglesia. En el año 1524, Gaetano dio un paso que cambiaría el rumbo de su vida y encendería un fuego nuevo en la historia eclesial. Junto con otros 3 hombres de fe y visión profética, entre ellos Juan Pedro Carafa, quien más tarde se convertiría en el Papa Pablo IV, fundó la Orden de Clérigos Regulares, conocida popularmente como los Teatinos, en honor a la diócesis de Chieti, en Teate en latín, de donde Carafa era obispo. Esta orden no era como las demás. No se fundaba sobre grandes propiedades ni buscaba influencias políticas. Su fundamento era radicalmente evangélico: pobreza total, confianza absoluta en la providencia divina, vida en comunidad y una entrega incondicional al servicio del pueblo. Los teatinos no podían poseer bienes ni pedir limosnas. Vivían únicamente de lo que la providencia les concedía cada día. Esta decisión, aparentemente insensata, era en realidad una declaración audaz de fe. En una época donde muchos se aferraban al oro, ellos se aferraban a la cruz. Mientras otros acumulaban, ellos vaciaban sus manos para llenarlas del amor de Dios. Gaetano no predicaba desde púlpitos adornados. Sus sermones eran sus actos. Bajaba a los barrios más pobres, compartía el pan con los hambrientos, se arrodillaba junto a los moribundos y extendía sus brazos hacia los más rechazados. Su sotana no lo distanciaba del pueblo. Al contrario, era una señal visible de que Dios caminaba junto a ellos. A menudo se le veía descalzo, caminando entre callejones oscuros, con una vela en mano y el corazón encendido. Allí donde la dignidad humana había sido pisoteada, él aparecía como una caricia del cielo. Los teatinos también se consagraron a la reforma del clero, no con discursos de condena, sino con el testimonio silencioso de una vida íntegra. Fundaron casas en diversas ciudades italianas, formando a jóvenes sacerdotes en la oración profunda, el estudio serio y la entrega sin reservas. Gaetano insistía en que el sacerdote debía ser el primero en amar, en servir, en perdonar. Decía que el altar no solo era un lugar para consagrar el pan, sino para consagrarse a sí mismo cada día como ofrenda viva. Pero los tiempos eran difíciles. En 1527, Roma fue víctima del saqueo brutal por parte de los ejércitos del emperador Carlos V. Fue una masacre que dejó la ciudad desfigurada. Los palacios ardían, los templos eran profanados y miles de inocentes perdieron la vida. Los teatinos
Al no poseer propiedades ni riquezas que ofrecer, fueron acusados de ocultar tesoros y perseguidos con furia. Gaetano fue capturado y brutalmente torturado, pero ni siquiera el dolor más atroz logró quebrar su fe. Sus labios, ensangrentados, no pronunciaron reprocho alguno, sino oraciones por sus verdugos. Finalmente, fue liberado por la intervención de nobles que conocían su fama de santidad. Tras estos acontecimientos, Gaetano se refugió en Venecia, donde retomó su labor entre los más desamparados. En esta ciudad marcada por el comercio y la opulencia, estableció nuevas fundaciones para atender a los marginados. Allí también impulsó la creación de un banco que otorgaba préstamos sin interés a los más pobres, una idea revolucionaria para la época, con la cual se oponía directamente a los abusos de la usura. Su acción no solo aliviaba necesidades inmediatas, sino que restituía la dignidad de quienes antes eran tratados como parias. Gaetano no se contentaba con la caridad que alivia el hambre del día. Él deseaba transformar las estructuras que generaban esa pobreza. Su lucha no era ideológica, sino profundamente espiritual. Comprendía que detrás de cada rostro hambriento había una historia sagrada, una vida que debía ser amada y restaurada. Por eso cuando hablaba con los ricos no lo hacía con condena, sino con la fuerza de un padre que invita a la conversión. Les recordaba que sus bienes eran un préstamo, no un derecho, y que compartir era el camino hacia la verdadera libertad. La vida de Gaetano se convirtió así en un fuego purificador. Allí donde pasaba, quedaba la huella de la misericordia. No fundaba estructuras frágiles, sino corazones encendidos. La gente lo buscaba, no solo por sus milagros, sino porque en él se sentía la presencia viva de Cristo. Sus ojos reflejaban compasión, su voz transmitía paz, y su silencio hablaba más que 1000 discursos. Los teatinos, bajo su guía, no crecieron en número de forma desbordada, pero sí en profundidad. Cada miembro de la orden era una semilla dispuesta a morir para dar fruto. El llamado que Gaetano había sentido no era una simple inquietud, era una urgencia del espíritu, una respuesta a los dolores de su tiempo. Y él respondió sin reservas. Mientras otros vivían para acumular, él vivía para darse. Mientras otros se protegían del sufrimiento, él se lanzaba hacia él con los brazos abiertos, porque había comprendido que solo quien se vacía de sí mismo puede ser lleno de Dios. Y esa fue la revolución silenciosa que inició con los teatinos, una revolución del amor, de la pobreza voluntaria y de la fe sin condiciones. Milagros y gestos de providencia. La vida de San Cayetano no fue solo un testimonio de caridad ardiente y amor evangélico, sino también un río silencioso de milagros, prodigios y gestos que desafiaban toda lógica humana. Lo extraordinario no se manifestó en grandes espectáculos, sino en pequeños actos impregnados de una fe tan profunda que parecía abrir los cielos en medio de la tierra. Gaetano, con su humildad radical y su fe desbordante, se convirtió en un instrumento visible de la providencia divina. Era como si Dios hubiera decidido hacer tangible su cuidado paternal a través de este hombre de corazón puro. Uno de los aspectos más impactantes en la vida de San Cayetano fue su inquebrantable confianza en que Dios proveería todo lo necesario. No poseía nada, no aceptaba donaciones fijas, no acumulaba alimentos ni dinero. Vivía con sus hermanos teatinos dependiendo exclusivamente de lo que el cielo les enviaba día tras día. Esta práctica, que para muchos parecía una locura imprudente, era para él una forma concreta de vivir el Evangelio. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y eso era exactamente lo que ocurría. En innumerables ocasiones, cuando ya no quedaba ni un trozo de pan en la despensa de su comunidad, San Cayetano se retiraba en oración. No pedía con desesperación, sino con serena confianza. Y casi milagrosamente, a las pocas horas alguien golpeaba la puerta trayendo lo justo: una cesta de víveres, un poco de harina, monedas olvidadas que aparecían en lugares insólitos. Para él, cada uno de esos gestos era la mano de Dios que se extendía hacia sus hijos. Nunca se jactaba de estos milagros. Al contrario, los vivía con una humildad tan profunda
que no pocos pensaban que era simplemente una coincidencia, pero los que vivían cerca de él sabían que no lo era. Uno de los relatos más difundidos narra que en una ocasión, una mujer pobre llegó al convento con su bebé en brazos, desesperada por la enfermedad del niño. No tenía medios para comprar medicinas y los médicos ya le habían dicho que no había esperanza. Gaetano la recibió con ternura, tomó al niño entre sus brazos, lo acarició con dulzura y oró en silencio. La mujer, entre lágrimas, contaba que en ese momento el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Al poco tiempo, el bebé, antes sin fuerzas, empezó a llorar con fuerza, a moverse y recuperó el color en las mejillas. La madre, agradecida y atónita, cayó de rodillas mientras Cayetano le pedía que no dijera nada, que todo era obra de Dios, no de él. Otra historia profundamente conmovedora ocurrió en Venecia, cuando una prolongada sequía amenazaba con destruir las cosechas y dejar a miles de personas en el hambre. Se organizó una procesión y Gaetano fue invitado a participar. Caminaba en silencio, con un crucifijo en la mano y los pies descalzos sobre las piedras ardientes. Al llegar al templo, se postró ante el altar y elevó una oración simple, pero llena de fe. Al día siguiente, comenzaron a caer gotas del cielo. Una lluvia suave, constante, que duró 3 días y salvó los campos. Los campesinos decían que fue un milagro, una señal del favor divino concedido a aquel santo vivo. Pero los milagros no eran solo físicos o climáticos. También había milagros interiores, de conversión, de consuelo, de liberación espiritual. Muchos hombres y mujeres, cargados de culpas, de angustias y de miedos, llegaban hasta él en busca de dirección. Gaetano no juzgaba, no señalaba, escuchaba, y luego, con palabras sencillas, revelaba verdades que tocaban el alma como una lanza de fuego. Era como si supiera lo que las personas necesitaban escuchar antes de que siquiera hablaran. Muchos salían transformados, no porque él les hubiera predicado con dureza, sino porque les había mostrado la ternura de Dios. Incluso dentro de su comunidad, los hermanos teatinos daban testimonio de cómo su presencia llenaba los espacios de paz. En momentos de tensión o dificultad, bastaba que Cayetano entrara en la sala para que el ambiente cambiara. Su voz suave, su mirada llena de compasión, su manera de caminar como si siempre estuviera en oración, todo en él transmitía algo sobrenatural. Algunos aseguraban que lo habían visto en éxtasis durante la Eucaristía, flotando levemente, con el rostro iluminado, ajeno a todo lo terrenal. Otros contaban que lo escuchaban cantar salmos durante la noche, cuando pensaba que nadie lo oía. En medio de una iglesia herida por luchas internas, escándalos y guerras, San Cayetano se convirtió en un faro silencioso de esperanza. Nunca buscó protagonismo, pero su luz era imposible de ocultar. Los pobres lo llamaban el Padre de la Providencia. Los enfermos lo invocaban con fe, y los desesperados encontraban en él un refugio. No fundó un imperio, no escribió tratados teológicos, no construyó catedrales. Su obra era otra: restaurar el rostro de Cristo en los más pequeños. Quizá lo más impactante de estos milagros y gestos providenciales no era su espectacularidad, sino la forma en que San Cayetano los vivía. Para él cada señal del cielo era una ocasión para alabar, no para ser alabado. Nunca permitió que lo adoraran, siempre devolvía la gloria a Dios. Esta coherencia radical entre lo que creía, lo que vivía y lo que predicaba fue lo que lo convirtió en un verdadero milagro viviente. No era solo lo que hacía, era lo que era. En un mundo donde la fe tambaleaba, donde la pobreza se multiplicaba y donde la iglesia necesitaba renovación urgente, la figura de Cayetano surgía como una flama ardiente que no se extinguía, y en el corazón de esa llama habitaba una verdad eterna: Dios no abandona a sus hijos, y cuando encuentra un alma dispuesta, hace de ella un canal de milagros. La devoción se extiende de Italia a América Latina. La muerte de San Cayetano en Nápoles, el 7 de agosto de 1547, no marcó el final de su misión, sino el principio de un legado que cruzaría océanos y siglos. Su cuerpo, desgastado por la entrega, el ayuno y la oración constante, descansó en paz.
pero su espíritu comenzó a caminar con fuerza renovada en el corazón de los humildes, los necesitados, los abandonados. Fue en ese instante, después de su partida de este mundo, cuando la devoción al Padre de la Providencia se encendió como una llama viva que comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Italia. Al principio, fue en Nápoles donde su nombre se repetía con fervor. Se decía que su tumba era lugar de milagros. Las multitudes peregrinaban hasta allí con esperanza, rogando por trabajo, por salud, por alivio en medio de sus penas. Se multiplicaban las historias de curaciones, de reconciliaciones familiares, de jóvenes que encontraban vocación, de hombres que hallaban consuelo en la oración. La gente no solo oraba, sino que empezaba a vivir a su modo, confiando radicalmente en la providencia, compartiendo con los más pobres, cuidando a los enfermos. La orden de clérigos regulares, conocidos como teatinos, fundada por el propio Cayetano, junto al obispo Juan Pedro Carafa, quien sería más tarde el Papa Paulo IV, fue el canal por el cual esta espiritualidad se propagó. Los teatinos no buscaban riquezas ni reconocimiento, vivían con austeridad y, al igual que su fundador, no pedían limosnas, sino que confiaban en que Dios supliría lo necesario. Donde ellos llegaban, llevaban consigo el fuego de la fe sencilla, pero transformadora. Italia entera comenzó a escuchar el nombre de San Cayetano como un símbolo de esperanza viva, especialmente en tiempos de crisis económica y social. Pero el milagro mayor aún estaba por comenzar. A través de los teatinos y de otros canales de evangelización, la figura de San Cayetano cruzó el Atlántico y llegó a América Latina. Allí, en tierras marcadas por la desigualdad, la pobreza y la exclusión, su mensaje de confianza en Dios y su amor por los pobres encontró un eco profundo. No era simplemente un santo más, se convirtió en un hermano del pueblo, en un intercesor que entendía las necesidades del trabajador, del campesino, del marginado. Fue en ese instante, después de su partida de este mundo, cuando la devoción al Padre de la Providencia se encendió como una llama viva que comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Italia. Al principio, fue en Nápoles donde su nombre se repetía con fervor. Se decía que su tumba era lugar de milagros. Las multitudes peregrinaban hasta allí con esperanza, rogando por trabajo, por salud, por alivio en medio de sus penas. Se multiplicaban las historias de curaciones, de reconciliaciones familiares, de jóvenes que encontraban vocación, de hombres que hallaban consuelo en la oración. La gente no solo oraba, sino que empezaba a vivir a su modo, confiando radicalmente en la providencia, compartiendo con los más pobres, cuidando a los enfermos. La orden de clérigos regulares, conocidos como teatinos, fundada por el propio Cayetano, junto al obispo Juan Pedro Carafa, quien sería más tarde el Papa Paulo IV, fue el canal por el cual esta espiritualidad se propagó. Los teatinos no buscaban riquezas ni reconocimiento, vivían con austeridad y, al igual que su fundador, no pedían limosnas, sino que confiaban en que Dios supliría lo necesario. Donde ellos llegaban, llevaban consigo el fuego de la fe sencilla pero transformadora. Italia entera comenzó a escuchar el nombre de San Cayetano como un símbolo de esperanza viva, especialmente en tiempos de crisis económica y social. Pero el milagro mayor aún estaba por comenzar. A través de los teatinos y de otros canales de evangelización, la figura de San Cayetano cruzó el Atlántico y llegó a América Latina. Allí, en tierras marcadas por la desigualdad, la pobreza y la exclusión, su mensaje de confianza en Dios y su amor por los pobres encontró un eco profundo. No era simplemente un santo más, se convirtió en un hermano del pueblo, en un intercesor que entendía las necesidades del trabajador, del campesino, del marginado. Uno de los lugares donde su devoción echó raíces más profundas fue en Argentina. La historia cuenta que hacia mediados del siglo XIX, la figura de San Cayetano comenzó a ser venerada en una pequeña capilla de Liniers, un barrio obrero a las afueras de Buenos Aires. Con el tiempo, ese lugar se transformó en un santuario nacional. Cada 7 de agosto, decenas de miles de fieles acuden allí, muchos caminando durante horas, algunos incluso descalzos, llevando en sus manos espigas de trigo, símbolo del pan y del trabajo, como ofrenda al santo.
No es una procesión silenciosa, es un grito de fe. Es una manifestación viva de que el pueblo sigue creyendo en el milagro del trabajo digno, de la mesa llena, de la esperanza activa. La frase más repetida en ese día es sencilla, pero poderosa. San Cayetano, danos paz, pan y trabajo. No es una súplica vacía, es una declaración de confianza. El rostro de los devotos lo dice todo. Hay lágrimas, hay promesas, hay familias enteras unidas en la fe. Algunos agradecen el empleo conseguido, otros piden un nuevo comienzo. Todos se sienten acompañados por ese hombre de rostro sereno y manos extendidas que siglos atrás caminó por Nápoles y que ahora parece caminar por las calles de América Latina. Pero Argentina no fue la única en abrazar esta devoción. En Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, México y Brasil, San Cayetano se volvió un referente espiritual. En parroquias humildes, en altares improvisados dentro de casas de familia, en capillas rurales donde no siempre llega un sacerdote, su imagen está presente, siempre con las espigas en una mano y al niño Jesús en la otra, recordando que el trabajo y la fe no están separados, sino profundamente unidos. En México, por ejemplo, su figura es venerada especialmente por campesinos y trabajadores, quienes ven en él no solo al santo del empleo, sino también a un amigo silencioso en sus luchas diarias. En muchas regiones, los fieles organizan novenas, celebraciones populares y pequeñas peregrinaciones en su honor. Y en Brasil, aunque su devoción no es tan masiva como en el Cono Sur, hay comunidades enteras que le rezan diariamente, especialmente aquellas más afectadas por la pobreza y el desempleo. Curiosamente, a pesar de no ser uno de los santos más institucionalmente promovidos por la Iglesia, la figura de San Cayetano ha crecido gracias a la fuerza del pueblo. No fue elevado por campañas de marketing religioso ni por grandes promesas milagrosas. Su presencia se expandió desde abajo, en los barrios, en las casas humildes, en los altares hechos con fe y cartón. Fue el corazón de la gente quien lo entronizó, quien lo convirtió en símbolo de esperanza, de lucha digna y de fe inquebrantable. Y es que en un mundo donde tantos viven sin certezas, donde el empleo digno se vuelve un privilegio y donde la mesa vacía es una realidad cotidiana para millones, la figura de San Cayetano sigue proclamando que otro camino es posible, un camino donde el trabajo no es una carga, sino una vocación, donde la providencia no es pasividad, sino confianza activa, donde la fe no se encierra en templos, sino que sale al encuentro de los que luchan día tras día por una vida mejor. La extensión de su devoción es en sí misma un milagro. Desde las calles empedradas de Nápoles hasta los barrios más humildes de Buenos Aires, San Cayetano continúa haciendo lo que hizo en vida: sostener al cansado, consolar al desesperado y recordar con su sola presencia que Dios no abandona, que siempre provee y que a través de la fe, el pan y el trabajo nunca faltarán. Un legado viviente de fe y justicia. San Cayetano no es solo una figura histórica, ni un recuerdo piadoso conservado en vitrinas religiosas. Su vida, sus obras y sus enseñanzas continúan latiendo con fuerza en cada rincón donde su nombre es invocado. El legado de este santo no es una reliquia del pasado, sino una llama viva que sigue iluminando caminos de fe, dignidad y justicia en el presente. Cada gesto suyo dejó huellas profundas, y esas huellas han sido recogidas y multiplicadas por generaciones enteras que decidieron seguir su ejemplo. El impacto más evidente del legado de San Cayetano se percibe en la profunda relación que las comunidades populares han establecido con él. No se trata únicamente de devoción religiosa, es una relación visceral, íntima, como la de un amigo cercano que acompaña los momentos más duros de la vida. Para millones de personas, él representa no solo la figura del santo del pan y del trabajo, sino también la esperanza concreta de que Dios está atento a los clamores del pueblo, que escucha sus lágrimas y responde con gestos de amor y justicia. Este legado se manifiesta en acciones que trascienden la oración. En muchos barrios obreros, parroquias y movimientos sociales inspirados por San Cayetano, la fe se ha convertido en motor de transformación. Existen comedores comunitarios que llevan su nombre, cooperativas de trabajo impulsadas por su espíritu solidario,
centros de formación para jóvenes sin oportunidades que se fundan bajo su patronazgo. La figura del santo se convierte así en una inspiración activa para construir un mundo más justo y humano, donde el pan no sea un privilegio de unos pocos y el trabajo no sea fuente de esclavitud, sino camino de dignificación. En este contexto, también es importante destacar cómo Cayetano representa una espiritualidad profundamente comprometida con la realidad social. En tiempos donde muchos asocian la religión con la evasión o con el conformismo, su vida grita lo contrario. No hay verdadera fe sin justicia, no hay auténtico amor a Dios sin amor concreto al pobre. Su legado nos recuerda que orar no es cerrar los ojos al mundo, sino abrirlos con más fuerza para ver el sufrimiento del otro y hacer algo al respecto. Así lo vivió él, entregándose hasta el final sin acumular nada, confiando todo a la providencia. Los teatinos, la congregación que él fundó, continúan también ese legado. Aunque nunca fueron una orden numerosa, su misión ha tenido una profundidad notable. Fieles al carisma de su fundador, han vivido con austeridad, dedicándose a la formación de clérigos, al acompañamiento espiritual y la promoción de la justicia social. Donde hay un teatino, hay una pequeña chispa del fuego que San Cayetano encendió. Y así su mensaje ha llegado incluso a los lugares más impensados, cruzando continentes y culturas, encontrando en cada rincón del mundo nuevas formas de encarnarse. Uno de los aspectos más impactantes de este legado viviente es el testimonio de los fieles que han experimentado en carne propia la ayuda del santo. Las historias son innumerables. Padres de familia que tras meses de desempleo encontraron trabajo después de una novena, enfermos que recobraron la salud al encomendarse con fe, jóvenes desesperados que hallaron sentido y dirección en medio del caos. Pero más allá de los milagros visibles, está el milagro diario de la esperanza. De levantarse cada día con la certeza de que, aunque las circunstancias sean duras, Dios proveerá. Esa es la marca de San Cayetano en la vida de sus devotos. La capacidad de resistir sin rendirse, de confiar sin desesperar. Además, el legado de San Cayetano ha influido también en la cultura popular. Canciones, poemas, murales y obras de arte en toda América Latina lo tienen como protagonista. En muchas comunidades, su imagen no es solo una estampa religiosa, sino un símbolo de identidad colectiva. En el arte callejero, por ejemplo, aparece a menudo representado junto a trabajadores, madres solteras, niños descalzos, recordando que su lugar está con los que sufren, con los que luchan, con los que aman la vida a pesar de todo. En algunos países incluso, se han gestado movimientos sociales inspirados por su figura. Por ejemplo, en Argentina, cada 7 de agosto, además de las tradicionales peregrinaciones, se realizan marchas de trabajadores informales, organizaciones sociales y sindicatos que reclaman pan, paz y trabajo, invocando a San Cayetano no solo como un intercesor espiritual, sino como emblema de lucha digna. Es una mezcla única de fe y acción, de espiritualidad y compromiso social, que pone de manifiesto la profundidad y vigencia de su legado. Y lo más bonito de todo es que este legado no pertenece solo a los religiosos, ni a los estudiosos, ni a los devotos más fervorosos. Pertenece al pueblo, a la anciana que reza frente a una vela encendida, al joven que busca trabajo con el currículum en la mano, al campesino que siembra con esperanza, al obrero que vuelve a casa con las manos sucias y el alma cansada. A todos ellos San Cayetano les sonría desde su altar sencillo, recordándoles que no están solos, que su vida tiene valor, que su esfuerzo será recompensado. Así que el legado de San Cayetano continúa escribiéndose día a día, en cada gesto de bondad, en cada acto de fe, en cada lucha por un mundo más justo. No es un legado que se guarda en museos, sino uno que respira en las calles, que se escucha en las oraciones simples, que se ve en la solidaridad de quienes no tienen mucho, pero lo comparten todo. Es un legado vivo, que no se apaga porque está alimentado por la fe inquebrantable de un pueblo que aún cree en la providencia. Más allá del mármol, una historia para hoy. San Cayetano, muchas veces representado en mármol o en pintura como un hombre sereno, con túnica blanca y lirio en mano, va mucho más allá de esa imagen inmóvil que se repite en altares y estampitas. Su figura, lejos de estar atrapada en los templos,
cobra fuerza renovada cada día en los rincones más humildes del mundo, donde el pan escasea, el trabajo se convierte en un privilegio y la fe es el único tesoro que aún no ha sido arrebatado. Él no es simplemente un santo del pasado, es una presencia viva en la historia de hoy, un símbolo de resistencia espiritual frente a las injusticias del presente. Lo que hace a Cayetano una figura tan profunda y duradera no es solo su santidad, sino la forma concreta en que encarnó el Evangelio. En tiempos donde la Iglesia parecía distante del sufrimiento popular, él eligió caminar entre los pobres, vivir como ellos, llorar con ellos y alentar sus esperanzas. Rechazó los lujos, los cargos de prestigio y el poder para abrazar una vida marcada por la confianza absoluta en la providencia divina. Esa elección no fue un huido del mundo, sino una entrega total para transformarlo desde dentro, desde el amor y la compasión más radical. Hoy, más que nunca, esa opción de vida resuena con una fuerza particular. En un planeta que arrastra millones de personas hacia la miseria, donde la acumulación de riqueza de unos pocos contrasta con el hambre de multitudes, el ejemplo de Cayetano es una voz que incomoda, que cuestiona y que interpela. ¿Cómo puede alguien vivir tranquilo cuando tantos no tienen que comer? ¿Cómo puede una sociedad llamarse justa cuando el trabajo, en lugar de ser un derecho, se convierte en un privilegio precario? Él no dio respuestas técnicas, pero sí dio una respuesta existencial. Su vida fue su mensaje. Más allá del mármol y los vitrales, el espíritu de San Cayetano inspira hoy a comunidades enteras que no se resignan al abandono. En barrios marginales, villas y favelas, su nombre sigue siendo pronunciado con cariño, con confianza, con devoción. No se lo ve como un santo lejano, sino como uno de los suyos, alguien que conoce el dolor de no tener trabajo, el sufrimiento de una madre que no puede alimentar a sus hijos, la incertidumbre del joven que no sabe cómo será su futuro. Por eso, su historia no ha caducado, porque sigue siendo la historia de millones. Incluso en contextos no religiosos, la figura de Cayetano se ha convertido en un símbolo de lucha y esperanza. En varios países de América Latina, especialmente en Argentina, cada 7 de agosto no es solo una fecha litúrgica, sino una jornada de movilización social. Cientos de miles marchan por las calles no solo para pedir trabajo, sino por exigir dignidad, derechos, justicia. La fe no es pasiva. La fe se transforma en grito, en marcha, en abrazo colectivo. Y en medio de esas multitudes, la figura de San Cayetano aparece en pancartas, camisetas, cantos y oraciones, como un faro que guía sin imponer. Es también en los pequeños gestos donde su legado se renueva, cuando una madre enciende una vela con lágrimas en los ojos y pide con fe por sus hijos, cuando un trabajador deja una flor en su imagen agradecido por haber conseguido empleo después de meses de lucha, cuando un niño escucha por primera vez la historia de ese santo que ayudaba a los pobres y confiaba en Dios con el corazón limpio. Cada uno de esos momentos es una página más en la historia de San Cayetano que sigue escribiéndose hoy con tinta invisible, pero imborrable. Y es que su enseñanza no está hecha de teorías complicadas ni de dogmas abstractos. Está hecha de amor, de confianza, de entrega. San Cayetano nos recuerda que la fe no es un adorno, sino una fuerza capaz de mover montañas. Que el trabajo no es solo una necesidad, sino un derecho. Que el pan compartido vale más que el oro acumulado. Que la solidaridad es más poderosa que cualquier sistema económico. Y que en medio de un mundo que parece perder el rumbo, aún es posible vivir con dignidad si confiamos en que la providencia camina a nuestro lado. En un tiempo donde muchos se sienten solos, abandonados o invisibles, Cayetano se convierte en compañero de camino. No necesita palabras grandilocuentes ni milagros espectaculares para tocar el corazón. Su cercanía viene del silencio, de su humildad, de su humanidad. Y eso es lo que lo hace eterno. Porque los santos no están para ser admirados desde lejos, sino para ser imitados. No están congelados en estatuas, sino vivos en quienes continúan su obra. Y quienes hoy, como ayer, abren las puertas de su casa al necesitado, comparten su pan con quien tiene hambre o levantan la voz por los derechos de los trabajadores, están repitiendo sus gestos. Están escribiendo con sus vidas una nueva versión del Evangelio de San Cayetano. Así, su historia sigue latiendo.
más allá del mármol, más allá de las iglesias, más allá del tiempo, en cada corazón que elige confiar, en cada mano que elige dar, en cada paso que se da hacia un mundo más justo, más humano, más fraterno. Porque San Cayetano no fue solo un hombre del pasado, es una llama que arde en el presente y que seguirá iluminando el futuro mientras exista alguien que crea que la fe, el pan y el trabajo son promesas que merecen cumplirse. Legado eterno de San Cayetano. Y así, llegamos al final de esta travesía por la vida de San Cayetano, un hombre que decidió renunciar a todo lo mundano para abrazar un destino divino. Su historia no es simplemente una colección de hechos históricos o anécdotas religiosas. Es un espejo donde se refleja la lucha humana por encontrar propósito, dignidad y fe en medio del dolor, la injusticia y la desesperanza. San Cayetano no fue un héroe adornado por la gloria de los imperios, ni un profeta rodeado de poder y riqueza. Fue, ante todo, un corazón humilde, profundamente convencido de que la providencia jamás abandona a quien clama con sinceridad. Su opción radical por los pobres, su rechazo a la comodidad del clero acomodado, su lucha silenciosa contra la corrupción eclesiástica y su confianza ciega en la voluntad de Dios lo convirtieron en una figura incómoda para su tiempo. Y quizás también para el nuestro, porque hablar de San Cayetano es hablar de una fe que no se mide por dogmas, sino por gestos concretos. Una fe que no se encierra en templos, sino que sale a las calles, abraza a los enfermos, da de comer al hambriento y consuela al desesperado. Hoy, siglos después de su muerte, su legado no se ha apagado. Al contrario, arde más fuerte en cada rincón donde una persona reza con lágrimas en los ojos, pidiendo trabajo, dignidad o simplemente una oportunidad para alimentar a su familia. En cada procesión que recorre calles de tierra o avenidas modernas, en cada vela encendida, en cada imagen sostenida con fe por manos trabajadoras, San Cayetano vuelve a caminar entre nosotros. Su historia nos confronta. ¿Dónde está nuestra fe cuando todo parece perdido? ¿Dónde está nuestra esperanza cuando las puertas se cierran? ¿Dónde está nuestra compasión cuando vemos el dolor ajeno? San Cayetano no realizó grandes discursos ni lideró revoluciones visibles, pero su vida fue una revolución del espíritu, una revolución de ternura, de confianza radical en Dios, de entrega absoluta al otro, especialmente al más pequeño, al invisible, al descartado. Quizás más allá de los altares, San Cayetano nos invita hoy a mirar con otros ojos nuestra realidad, a no quedarnos de brazos cruzados esperando milagros, sino a convertirnos en pequeños milagros en la vida de los demás, porque su historia no termina en Nápoles, ni en su tumba, ni siquiera en las fiestas del 7 de agosto. Su historia sigue viva cada vez que alguien ofrece pan sin mirar a quién, cada vez que una puerta se abre, cada vez que una oración desesperada encuentra respuesta. San Cayetano nos recuerda que la providencia no es magia, es amor en acción. Y ese amor, cuando se enciende en un corazón sincero, tiene el poder de transformar el mundo entero.